Saludos cordiales y bienvenido a un nuevo video sobre la estadística básica. Como ya en el video anterior se manifestó que la estadística básica se encarga de tres cosas fundamentales, de las cuales son recoger, organizar y analizar grandes cantidades de datos. En esta vez vamos a ver sobre los instrumentos y técnicas de recolección de datos. En la etapa de recolección de datos es importante elaborar un plan detallado de los procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Para ello se debe tomar en cuenta las fuentes a utilizar, primarios o secundarios, los requisitos de un instrumento, confiabilidad, validez del contenido, constructo y criterio, los recursos tanto económicos como de talento humano con el que se cuenta para realizar el estudio específico. Entrevista. Es un instrumento en el cual una persona calificada aplica un conjunto de preguntas a un entrevistado para luego realizar un análisis de las respuestas del participante en la entrevista. Pero este instrumento tiene algunas desventajas, como puede ser que es un instrumento que consume mayor tiempo para realizar. Además de ello, es difícil de analizar sus datos. Cualidades de un entrevistador. En la primera parte, que un entrevistador debe lograr un ambiente de amistad con el entrevistado. Debe formular las preguntas con un lenguaje fácil de comprensión para el entrevistado. También tenemos que no debe realizar las preguntas capciosas, de mala intención o poco claras. Tampoco deberá realizar preguntas ajenas al tema. Debe ser hábil al momento de escoger a los participantes. Tenemos dentro de ello tipos de entrevista: entrevista estructurada, entrevista no estructurada, entrevista semiestructurada y por último tenemos entrevista personal. Dentro de instrumento y técnicas de recolección de datos tenemos también lo que es la encuesta. Se fundamenta en una serie de preguntas elaboradas de antemano, pero orientadas a los objetivos preestablecidos en la investigación. Para poder realizar la encuesta necesitamos seguir los siguientes pasos. Primero, que es la planeación, después la realización, seguidamente tenemos lo que es la distribución, análisis y decisiones. Dentro de ello también tenemos pasos para realizar una encuesta. Como el primer punto, debemos establecer los objetivos de la encuesta. Esto quiere decir, lo primero que tenemos que hacer es fijar claramente los objetivos que buscamos con la encuesta que vamos a realizar. Ejemplo, decidimos hacer una encuesta porque queremos lanzar un producto a la venta y deseamos saber si realmente es interesante hacerlo. Entonces, los objetivos de la encuesta puede ser conocer los gustos de los consumidores. Como segundo punto, tenemos que delimitar la población. A esto nos referimos a un conjunto de personas con características parecidas, de las que deseamos conseguir información cuyo análisis nos permita cumplir con los objetivos de la encuesta. Como ejemplo tenemos, si el objetivo con el que vamos a realizar nuestra encuesta es conocer la aceptación que tendría un producto, la población estaría formada por los consumidores que dan lugar al mercado objetivo. Como el tercer paso, debemos diseñar el cuestionario. Lo importante de este paso es que la estética sea agradable. Es más fácil que la gente responda si le planteas un diseño bonito. Tenemos algunos ejemplos de las preguntas. Hay un aspecto especialmente importante que debes tener en cuenta, que las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Hablamos de preguntas cerradas cuando el cuestionario solo puede responder a las alternativas que le ofrece. Tenemos acá tres preguntas, las dos primeras corresponden a las preguntas abiertas y las preguntas cerradas es cuando ofrece las alternativas en el cuestionario. En este caso tenemos tres alternativas, que es el precio, la calidad y la marca. Como ya tenemos el cuestionario listo, entonces antes de pasar al siguiente paso, debemos calcular la muestra, que es el número de personas representativo de la población a la que pretendemos estudiar o encuestar, ¿sí? Para ello tenemos
fórmulas. En este caso tenemos la fórmula donde la población es finita, conocida. En caso que no conocemos, debemos aplicar otra fórmula, donde n representa tamaño de la muestra, n mayúscula tamaño de la población o universo. También tenemos que es la z, parámetro estadístico que depende del nivel de la confianza. E representa error estadístico que máximo que podemos utilizar es el 5%. Q representa la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Para ello, tenemos el siguiente ejemplo. Se desea saber el número de individuos a ser encuestado del cantón Guaranda, zona urbana que habita un total de 25.000 habitantes, para lo cual se aplica el siguiente cálculo. En este caso también lo que hemos hecho es la delimitación, delimitar la población, especificar dónde se va a realizar y a qué personas. En este caso, la población de Guaranda es solamente de zona urbana, ¿sí? Entonces, como se mencionó en el diapositiva anterior, como tenemos población finita donde conocemos, en este caso, n mayúscula es 25.000, conocemos cuántos habitantes hay en el cantón Guaranda, en la zona urbana, entonces podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? El z que representa 1,960 al cuadrado, esto ya es un parámetro estadístico si estamos trabajando con el 95% de aceptabilidad. El 3% de error estadístico también es un parámetro estadístico que ya está definido por los autores, entonces no es necesario estar alterando y el error máximo permitido es el 5%. Pueden trabajar con el menor o igual que 5%, ¿sí? El 50% no existe otra investigación parecida, y también el Q vamos a trabajar con el 50%. Con estos vamos a reemplazar en la fórmula y tenemos de la siguiente manera. Tenemos que la N que representa la población, tenemos 25.000 y simplemente reemplazar en la fórmula. Una vez calculado tenemos 1023 habitantes. 1023.46, y como estamos trabajando con número de personas, es un dato discreto, necesitamos trabajar con números enteros, por lo tanto necesitamos redondear, sea por defecto o por exceso. En este caso, como no pasa al inmediato superior, sería por defecto que quedaría 1023 encuesta. Usted puede realizar superior a 1023, sí se puede, ¿sí? Entonces, esto podemos realizar también en la calculadora. Recuerde que necesitamos una línea de fracción. Tenemos acá, dice 25.000. Por favor, no poner punto porque 25.000 en la calculadora se representa de esta manera, ¿sí? Por 1,960 al cuadrado multiplicado por, ustedes pueden trabajar con 50% o pueden multiplicar directamente con 0,5, ¿sí? Si ponen 50% es obligado poner el signo del porcentaje, es decir, en este caso en la calculadora, si ven con la letra amarilla, deben trabajar con el teclado secundario que es el Shift y busca la tecla 50% por 50% que es valor de otro parámetro estadístico. Shift 50%, ¿sí? En el denominador tenemos 3% al cuadrado. Igual vamos a tener el 3% al cuadrado. En este caso 3% es representado a 0,03, ¿sí? Si no quieren trabajar con el signo de porcentaje. Dice, la fórmula sigue acá, dice por 25.000 menos 1 menos 1, 25.000 menos 1, tenemos más 1,960 al cuadrado. 960 al cuadrado, ¿sí? Por
50%, 50%. Por favor, trabajar con el tecla Shift al cuadrado por 50%. El otro parámetro estadístico, ¿sí? Y por último tenemos igual. Acá tenemos los valores, ¿sí? Entonces, como lo comentaba, aquí pueden hacer ediciones, pueden trabajar con, si es que no quieren trabajar con el porcentaje, pueden trabajar con el 0,5 que lo mencioné y debe dar el mismo valor, ¿sí? Y acá también pueden trabajar con el 0,03, eso significa el porcentaje, el 3%, ¿sí? Acá pueden trabajar con el 0,03, debe dar el mismo valor, ¿sí vio? Entonces, una vez que tenemos sacado la encuesta, el número de encuesta que vamos a realizar es 1023, o pueden hacerlo más, eso ya depende del encuestador, cuando tenemos 25.000 habitantes, ¿sí? Esto se realiza cuando conocemos el N mayúscula, ¿sí? Con esta fórmula. Como el cuarto paso, que es el último, debemos realizar la recolecta de la información que se necesita haciendo efectiva la encuesta. El encuestador tendrá que contactar con los encuestados por la calle, en su casa o oficina, o bien por teléfono, y hacerle las preguntas que hemos incluido en el cuestionario, recogiendo las respuestas. También puede enviar a través de correo electrónico para que las personas preguntadas lo complementen. Otra de las técnicas eh, que tenemos es la observación. Esta técnica permite interactuar con el ente de estudio, como bien lo afirma Arias. Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, de forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. No todas las áreas de la vida disponen de datos publicados. En algunos casos deberá recolectarse y analizarse cuando esto sucede. Se denomina fuentes primarias. Y por último, también presento un esquema que no es fija, digámoslo así, porque ustedes pueden modificar un esquema de la encuesta, cómo debe quedar para recolección de datos, ¿sí? En la primera parte tenemos lo que es el logo de la institución, es decir, que es recomendable colocar datos de la institución que investiga para crear un mayor reconocimiento por parte del encuestado y generar una mayor confianza, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la segunda parte, la introducción. Incluye saludo, una breve explicación del motivo de realización de encuesta. Además, deberá contener solicitud de cooperación y agradecimiento anticipado, que corresponde a toda esta parte, ¿sí? En la tercera parte tenemos lo que es dato de clasificación. Deberá contener todos los datos que servirán para poder identificar y clasificar a todos los encuestados, y además servirán para organizar los cuadros de tabulación respectivos. Se conoce también variable del mercado, ¿sí? Es muy importante para saber cuántos masculinos, cuántos femeninos encuestados, ¿sí? Como cuarto punto que debe llevar el cuestionario son las preguntas, es decir, lo que construye la serie de preguntas que en el entrevistado deberá contestar. Se puede formular una o varias preguntas relacionadas al objetivo. En este caso, como estamos trabajando con el mercado, hemos hecho algunos ejemplos que puede ser de esta manera. Estas son preguntas cerradas en este caso. Y por último, necesitamos tener datos de control. Tal como su nombre lo dice, sirve para tener un mayor control de encuestador, debido a que estos datos deben ser llenados por el
Es muy importante para saber quién lo realizó la encuesta. Entonces, con este esquema pueden realizar algunas modificaciones o pueden utilizarlo. Agradezco por la visita a mi página. Por favor, se les rogaría que suscriban y por favor un me gusta. Gracias por atender y hasta la próxima.